Ahora vamos a explicar aquí en pocas palabras, aplicando fenomenología a la sustancia, al contenido en sí de la sustancia. Y tenemos que, por ejemplo, Husserl usa mucho la palabra hipóstasis, que es la sustancia divina, la divina Trinidad. Y eso lo menciona nada menos y nada más que un lógico. Porque la idea es una categoría lógica, ¿no? Por eso la memoria eidética de la que habla Husserl, que es memoria de imágenes, que la tenemos todos, e incluso algunas personas nacen con eso mucho más desarrollada y eso es un registro histórico, eso no es ninguna especulación. Han habido gente que gana premios de concurso por memoria eidética, no tienen realmente conocimiento, sino que tienen memoria visual muy desarrollada. Esa memoria idética todas las tenemos en alguna medida y está relacionada con la intuición. Y se llama memoria idética porque idea significa imagen. Una idea es una imagen en la memoria. La negación de esto es uno de los grandes desastres por parte, o sea, el pretender haber resuelto la idea como si fuera un problema es uno de los grandes espectros que hizo mucho daño a la filosofía y que fue planteado por el señor Heidegger y es visto como muy bueno, o sea, la negación de la idea. Es la única manera de verdad resolver casi cualquier problema, es decir, casi cualquier contradicción. Porque Heidegger de alguna manera pues, comete el error de no reconocer lo paradójico de la vida, que es inevitable. O sea, ideas y estas es inevitable porque lo descubre la física. O sea, si es en física, por técnica de correlato, puede muy, agárralo, puede muy perfectamente, gracias a la técnica del correlato contemplada en la fenomenología de Husserl, eh, puede plantearse de diferentes formas en la realidad. Es decir, son elementos comunes entre diferentes sistemas. Y esos son patrones. Eso es algo que descubre y valida la teoría del caos. O sea, el señor Husserl había contemplado eso porque ya el efecto mariposa había descubierto. O sea, el de interconexión entre sistemas, ¿no? Por eso la famosa metáfora de que si una mariposa va de las alas, puede haber un terremoto por aquí, en Brasil, puede haber un terremoto en Japón. Es como una metáfora que también va a ser contemplado en fenomenología. Entonces, pero vamos a aplicar, a ver cómo, en qué consiste la fenomenología. Tenemos la palabra sustancia, hipóstasis. Hipóstasis es en la religión. Heidegger va de alguna manera a tratar de pretender que resolvió una contradicción, no es cierto, esa contradicción no está resuelta. La teoría de Heidegger condujo a un montón de gente siendo ahí, y siendo ahí a consumir, incluso a hacer arte, incluso en algunos casos a escribir muchos libros, supuestamente producción de conocimiento, intraducibles, como los de Derrida, que repiten y repiten y repiten algo, y un momento en que no se sabe de qué carajo está hablando, igual que Jacques Lacan, ser ahí, sujeto tachado. Lo interpreta Jacques Lacan en Los Matemas, sujeto tachado, ser ahí. Montón de ratas dando vueltas, por decirlo así, como puestas en un laboratorio a dar vueltas. Y otros personajes, una vanguardia oculta, sacando datos de ese comportamiento. La sociedad y la cultura toda, así como Venezuela, se convirtió en un experimento social. Porque era un montón de gente siendo ahí, siendo ahí, siendo ahí, despreciando la idea. Es decir, Heidegger es el que produce la noción de que la idea no es necesaria, ya todo está pensado. La cuestión es cómo. Él es el que realmente determina eso, aunque por supuesto eso él lo toma de Nietzsche y de gente como Baudelaire, de alguna manera que son poetas, realmente. Y resuelve el problema de Nietzsche, o sea, de que Nietzsche haya dicho tantos exabruptos y barrabasadas en forma tan bella. Entonces dice, bueno, toma en cuenta a Nietzsche por la forma, no por el contenido. O sea, ese ser ahí, ese planteamiento de Heidegger de exaltar la técnica sobre el contenido, ¿no? Algo muy contradictorio, muy difícil de explicar incluso por los admiradores de Heidegger, tiene que ver con la negación de esa idea. Y esa idea de alguna manera se va a manifestar en contra de la hipóstasis, la sustancia, el contenido.
Esa sustancia, como correlato entre la divinidad, la Santísima Trinidad la interpretan algunos y otros como simplemente la sustancia divina, la manifestación, lo que tú sientes de Dios, la famosa hipóstasis dentro de la religión católico-cristiana, o cristiana, católico, apostólico, y ya la romana, pues no sé exactamente en qué consistirá, ya es posterior al concilio de Nicea y, en fin, tal. Otro día podríamos hablar de eso. Por lo pronto, esa sustancia tiene un correlato con la sustancia que va a encontrar Europa cuando descubre el tabaco y la cocaína, nada menos y nada más. Y también, nada menos y nada más que el whisky con el maíz, descubre la papa, para el vodka, etcétera, etcétera. Entonces, no son invenciones de un frito, de un carajo que como ha consumido, entonces quiere darle mucha importancia a eso. No, estamos haciendo una investigación de la sustancia. Eso es lo que va a consumir el heideggeriano para poder sentir sustancia y contenido, puesto que no la va a buscar en otra parte, ni siquiera en el lenguaje. Por eso Heidegger y Nietzsche previamente, cuando derrumba todas las verdades, o la verdad absoluta, y dice que solo hay una verdad que se impone, de alguna manera con su fuerza expresiva, que fue lo que hizo él. Seguramente muy responsablemente, pero también hizo un sistema contradictorio. Entonces, sin lugar a duda que cuando lees a Nietzsche desde el principio, nunca vas a ser fascista, porque te vas a dar cuenta del chiste que es lo que dice al final, ¿no? Pero lo cierto es que entonces esa sustancia tiene un correlato. Postmodernidad no cree en religiones e incluso las acepta, siempre y cuando estés dispuesto a asumirlas por el goce. Entonces esa sustancia se convirtió en el goce, principio del goce, ¿m? El que en Jacques Lacan, por hablar de este fenómeno, que viene siendo más que todo social, muy cercano a todo, hablándolo desde el punto de vista de los filósofos, Jacques Lacan va a asumir que nosotros buscamos goce como principio fundamental, como un leitmotiv de vida, para resolver el problema de el sentido de la vida que descubre el señor Kierkegaard, el existencialismo. Entonces Heidegger pretendía haber resuelto todo, parte del existencialismo, dice se resuelve, será ahí, listo, y no le preste atención a la sustancia, ni a la idea, sino que anda y actúa. Yo te doy permiso, ya tú eres, solo porque actúas. El ser no depende de el no ser, como en Parmenides. Entonces, sí, claro que no depende, lo había descubierto su maestro, Husserl, pero siempre hay una sustancia. Y esa sustancia no la puedes negar de hecho y por experiencia con ningún artilugio intelectual como el que pretende Heidegger. No puedes ponerla ni en segundo plano. Esa sustancia va de hecho, esa idea, esa memoria eidética que aparece para Husserl es en las ideas, él la asume por las ideas, pero eso no deja de ser correlato de sustancias que van a producir un cierto tono en las ideas, lo cual va a degenerar en estupidez en muchísima gente, puesto que viene siendo la misma idea, solo que como tú la ves bonita con unos pases de cocaína y alcohol, vas a preferir esa. Pero luego cuando la pones en la práctica no funciona, que es el caso del marxismo, que las ve mucho más bonitas y resulta que son altamente reaccionarias y fatídicas y terribles en la práctica, cuando las van a poner en la práctica. Porque como no la han podido practicar en la idea, buscando que si lo material, el empirismo y eso, no la han podido practicar en la idea. Y en la idea, en la imaginación, se practican muchas cosas, hasta artes marciales, se aprenden desde ahí. Entonces, claro, en la práctica, pues Heidegger va a negar los sueños y resulta que en los sueños, muy probablemente, algunas culturas han podido desarrollar esa técnica de vivir en los sueños para luego practicar con más claridad. Sustancia. ¿Qué acabamos de hacer? Técnicas de correlato y relaciones lógicas entre diferentes elementos respecto a cada uno de sus sistemas. Y eso nos está permitiendo una corroboración. Cuando uno revisa, por supuesto, ya fenomenología va a incluir todo lo otro. Se va a revisar el dato científico. Entonces se sabe que, buen día, por ejemplo, el tabaco reduce el oxígeno en el cerebro. Y las respiraciones recurrentes, pues evidentemente la aumentan. Esas son practicadas en diferentes ritos. Las respiraciones profundas, en determinados estados, con prácticas a veces, con prácticas físicas. Y eso te va a llevar a una sustancia.
perder el oxígeno en el cerebro seguramente pues, lleva a otros niveles de esa idea, de ese mundo idético e idético, que se va a manifestar en imágenes en última instancia. O ni siquiera en última instancia es en lenguaje, pero en imágenes. Y ese lenguaje puede ser precisamente pinturas, ¿no? O sea, que pueden ser otras imágenes, fotos, cine. Entonces ahí hay toda el plantear que esa sustancia esté supeditada a la forma y que ya no importa la forma, porque todo está hecho, o sea, no importa el contenido, lo que importa es cómo lo dices, produjo esta sociedad que tenemos. De ahí la conexión que tiene la filosofía con la realidad, o sea, eso se dice hace 100 años, ahora tenemos una sociedad de jóvenes ya establecidas que solo tienen como principio buscar el goce. Mucha gente ve eso como muy bueno porque que se ha superado la religión. Sí, esa es la sociedad de hiperconsumo. O sea, hay pensadores muy lentos o retrasados que todavía creen que el problema es la religión. No, la religión se convirtió en un objeto de consumo y la revolución en un souvenir, en un souvenir, como lo fue Cuba, zona turística. Y Venezuela no va a hacer falta que sea zona turística porque es zona de materias primas. Eso lo hace que el capitalismo, ¿no? Eso lo hace un sistema imbricado, complejo, que tiene elementos del socialismo, que ha aprendido de todos esos sistemas, que se nutrió de Carlos Marx, lleno de sindicatos, de política de protección social a algunos sectores, de países que están propugnando industrializado, propugnando educación gratuita, etcétera. Es un sistema complejo. Entonces, por eso es que el marxismo, y todo pensador marxista y toda persona de izquierda anticapitalista es un ridículo y está perdiendo su tiempo y está haciendo perder el tiempo a los demás porque en realidad vive de eso. O sea, el verdadero motivo de que exista gente de izquierda es que viven de ser de izquierda dentro de lo que ellos llaman capitalismo. Ellos prestan un servicio ahí, en audiovisual, como escritores, ¿sabes? En columnistas y como denunciantes. Entonces eso permite también, son sensores del mismo sistema, delatores al final de cuentas en gran medida de muchas cosas. ¿Sí? Y eso le sirve mucho al sistema. Pero como ellos no piensan su actitud en la idea, es decir, no hay hermenéutica, hay una práctica previa para poder hacer resúmenes. Sobre la hermenéutica hablaremos después, puesto que la hermenéutica es básicamente resumen. O sea, su necesidad fundamental en nuestro tiempo es resúmenes. Pero uno debe saber cuándo se está aplicando esa técnica. De manera que jamás estás leyendo la verdad cuando lees a un autor haciendo hermenéutica. Estás entendiendo otro texto.